La manera más adecuada, en lugar de hacer enter de esa manera que lo hemos visto, podría ser lo siguiente. Voy a borrar las páginas en blanco, simplemente marco todo el texto que lo he puesto. Incluso si hago control Z, vemos que hemos hecho con enter varios espacios para que se pueda crear las siguientes páginas. Si vengo a inicio y aprieto esta pequeña opción de acá, vemos que todos estos puntos son elementos escondidos que aparentemente no se ven ni se imprimen, pero resulta que no es la forma adecuada para poder crear una nueva página. Entonces voy a desactivar la visualización de caracteres ocultos. Entonces la mejor manera, y voy a borrar todos esos caracteres ocultos que están abajo, que forman una nueva página. La mejor manera sería lo siguiente: vengo a insertar y puedo insertar una página en blanco, y a partir de donde yo estoy hacia abajo me va a crear una página. Entonces digo página en blanco y ahora vemos que me ha creado una nueva. Si vengo a la parte de inicio y activo caracteres ocultos, vemos como simplemente me ha dado uno sin necesidad de hacer muchas cosas acá, muchos enters o muchos espacios y todo eso. Me lo ha dado directamente y de hecho me aparece acá indicándome que hay un salto de página. Acá dice salto de página. También de la misma manera, cuando estoy acá a insertar, puedo hacer una especie de carátula al principio acá en la portada, porque si nosotros muchas veces queremos hacer eso, tuviese que venir al principio y hacer muchas veces enter como hemos indicado para que me deje acá un espacio en blanco, pero dijimos que no es la manera adecuada. E incluso estando acá en la parte del título donde dice la palabra título, hago un clic antes de la T, antes de la primera T, y ahora puedo venir acá en la misma parte de insertar páginas y puedo decir portada. Entonces me dice una serie acá de plantillas que puedo utilizar cualquiera de estas. Entonces simplemente hago clic, e incluso uno con mínimos detalles puedo hacer clic y puedo insertar acá una portada, una carátula. Y si yo quiero totalmente en blanco, como ya hice acá, voy a hacer control Z. Como ya hice un clic en la parte de título acá antes de la T, entonces puedo venir y en la parte de aquí en página y digo en blanco y vemos cómo me ha recorrido acá. Si vengo nuevamente a inicio y veo caracteres ocultos, vemos que no tenemos ese enter que habíamos hecho acá, porque directamente se ha saltado a este lugar. Entonces mucho mejor hacerlo como estamos observando en este momento. También voy a hacer control Z, voy a venir a la parte de insertar y también podría dar directamente un salto de página. Entonces como yo estoy antes de la T, antes del título, vengo y digo salto de página. Entonces desde aquí hasta aquí ha saltado a la siguiente página, por lo tanto me ha dejado acá lo que sería una página en blanco. Voy a venir a inicio, voy a quitar para ver caracteres ocultos. Yo ya puedo poner acá mi índice, carátula o cualquier otro. Si yo tuviese acá otra, por ejemplo aquí un título, voy a hacer y voy a decir subtítulo 1. Muy bien, entonces si yo quiero a partir del subtítulo 1 que esté en otra página en la parte de abajo, no tenemos que hacer aquí nuevamente enter hasta ir bajando al siguiente, porque como observamos va a estar acá al principio. Todo bien hasta ahí, pero cuando yo venga a insertar algún otro elemento, hago aquí por ejemplo enter, vengo a insertar una imagen cualquiera que fuese esta. Entonces ahora si regreso nuevamente al subtítulo, vemos cómo me lo ha cambiado, me lo ha dejado un espacio muy grande, porque lo ha forzado el recorrido de todo esto. Y nuevamente para nivelar voy a tener que venir y estando acá apretar la tecla suprimir para que vaya suprimiendo los caracteres acá ocultos de enter, de esos espaciados, y nuevamente. Y si lo borro esto, ahora otra vez está acá el subtítulo. Entonces es un poquito difícil manipular de esa manera, pero sin embargo acá vamos a suspender. Si yo vengo antes del subtítulo o después de la última palabra del párrafo, vengo y digo insertar página, salto de página, entonces desde acá ha saltado hasta aquí. Por lo tanto ahora voy a insertar una imagen en este lugar.
Voy a venir, voy a hacer un enter, voy a venir a insertar imagen, voy a elegir cualquier imagen y ahora voy a hacer un poco más pequeño hasta ahí. Ahora voy a venir hasta el siguiente subtítulo y como vemos está inmutable, no se ha movido para nada. Entonces es muy bueno trabajar con salto de páginas en lugar de hacer enter muchas veces. Continuando con este curso, vamos a ver ahora lo que serían las tablas. Tendríamos acá inicio en la cinta de opciones y luego pasamos a insertar. Ya vimos lo que son las páginas. Ahora tendríamos a su lado lo que son las tablas. Para insertar una tabla puedo hacer clic directamente en este lugar y me va a aparecer una lista predeterminada acá, prácticamente con 10 columnas y máximo 8 filas, y puedo hacer una variación entre ellas más o menos limitado por la cantidad que me está dando. Por ejemplo, puedo poner en esta parte puede ser 6 por 6, hago clic, tendría 6 filas y 6 columnas. También otra manera de ingresar o de insertar prácticamente el contenido sería acá en insertar, tabla y luego insertar tabla. Antes de insertar el contenido vamos a insertar otra tabla, pero en lugar de estar limitado a 10 columnas y 8 filas, puedo decir acá insertar y ahora yo determino la cantidad y puedo ponerlo de manera indefinida acá. Por ejemplo, puede ser a unas 10 columnas y unas 30 filas. Entonces prácticamente es fácil insertarlo y personalizarlo y decirle que el contenido internamente y toda la tabla se adapte acá a una columna fija automáticamente, o decirle exclusivamente al contenido que tiene dentro. Si es mucho contenido, entonces se va a hacer muy ancho la celda, o ajustar a la ventana. Entonces cualquiera de esos son totalmente válidos y podría hacer esto, ajustar a la ventana, para que no se salga dentro de los límites de mi hoja y no se vaya más allá de los márgenes. Entonces puedo decir aceptar y acá tendría, y como vemos no se ha salido hacia la izquierda ni hacia la derecha de los márgenes establecidos. Entonces tuviese acá unas 10 columnas y la cantidad de filas que he indicado. Entonces tendríamos acá todos ellos. Aparte de ello, puedo venir a insertar, decir tabla y decir dibujar tabla. Entonces puedo decir dibujar tabla y simplemente arrastro haciendo una especie de rectángulo con el botón izquierdo del ratón y luego ir poniendo, pero de forma manual, las columnas. Como vemos, hago clic al nivel de la línea del borde y voy creando columnas de esa manera. Y también puedo crear filas horizontalmente de esa forma. Entonces esto solo en casos extraordinarios podemos utilizarlo para seguir dividiendo muchas más de las que ya tenemos. Muy bien, entonces voy a marcar esto, puedo hacer clic con el botón derecho o directamente acá decir eliminar toda la tabla. Y ahora puedo venir y seguir insertando, pero en este caso son tablas rápidas que ya vienen con un modelo preestablecido. Por ejemplo, para un mes entero puedo hacer clic y vemos que es una tabla. Aparentemente no lo sería porque no están todos los bordes, pero si hago clic sobre el mismo, vengo a inicio y hemos visto que acá podemos poner todos los bordes. Entonces digo todos los bordes. Ahora vemos cómo efectivamente es una tabla, solo que en apariencia estaba algunas cosas transparentes o semitransparentes. Muy bien, voy a eliminar acá toda la tabla. Muy bien, una vez que hemos insertado tabla en este lugar, de esa manera podemos hacerlo, puedo insertar el contenido dentro de dicha tabla. Entonces puedo poner acá lunes y voy recorriendo también con la tecla de direcciones hacia la derecha o haciendo clic en cualquiera de estos lugares y celda por celda, o si no también aprieto la tecla tabulación y salta a la siguiente celda, y así podemos escribir. Muy bien, entonces acá también lo voy a dejar por el momento, con acento lo voy a poner, y acá puedo ir llenando los datos y así sucesivamente puedo ir llenando los datos. Para mover las columnas me posiciono con exactamente con el puntero del ratón
entre una y otra, hago clic sostenido y voy moviendo de esa forma, y no solamente con columnas sino también con las filas. Puedo ir moviendo acá de esa manera. Lógicamente que podemos dar formato, como ya hemos visto acá, centrar precisamente el contenido. Muy bien, esto podemos seguir agregando no solamente contenido, sino también podríamos, ya sabemos que viniendo a la parte de tabla, dibujar tabla, seguir agregando más elementos adicionales. Por ejemplo, del jueves para allá puedo crear, como vemos, otra precisamente fila, y no acá sin intervenir esto, sino arbitrariamente. Claro que puedo cambiar su estilo viniendo a la parte de acá de inicio. Puedo en esta parte venir y configurar en este lugar bordes y sombreados y decir que quiero un borde muy suave, muy tenue y así sucesivamente, y la próxima vez se va a ir adaptando al mismo. Entonces voy a hacer control Z, puedo venir y puedo dibujar la tabla también acá. De esa forma vemos que ya no está ese grosor bastante llamativo. Muy bien, voy a hacer control Z. Otra de las cosas que puedo hacer es cambiar totalmente la apariencia de uno solo. Incluso antes de cambiar, acá tendríamos en la parte, automáticamente se va a activar una pestaña contextual. Vamos a aclarar esto de la pestaña contextual para posteriormente no tener que hacerlo y vamos a entender mucho mejor. Voy a insertar una imagen. Voy a insertar acá alguna forma, o puedo insertar un Smart Art. Vamos a dejarlo cualquiera de estos. Muy bien, ahora esto nos interesa. Esto lo voy a recorrer un poco más abajo, o esto mucho más arriba. Muy bien, entonces cuando hago clic en tabla se habilita una pestaña contextual de tabla, exclusivamente todo lo que puedo trabajar con las tablas, y dentro de la misma acá estarían diseño y presentación. Entonces en diseño sería la parte de la apariencia y en presentación la estructura mismo. Entonces esto es exclusivamente de la tabla, pero ¿qué pasa si hago clic sobre la imagen? Me da herramientas exclusivamente de imagen. Si hago clic sobre esta figura o dibujo, me da herramientas de dibujo, acá, solamente de dibujo. Y si hago clic en el Smart Art, me da herramientas de Smart Art. Entonces, esas son las pestañas contextuales. Según lo que yo vaya a hacer clic, se van a habilitar exclusivamente esas herramientas. Entonces, ya sabemos cómo sacar las herramientas escondidas o las herramientas mucho más profundas de Word. Muy bien, nos vamos a centrar ahora en la tabla. Entonces, como estoy dentro de la tabla, ya puede que elija toda la tabla haciendo en la parte superior izquierda o haciendo clic simplemente sobre cualquiera de las celdas. Antes de ver estas herramientas de tabla, vamos a ver que manualmente por donde voy pasando, suavemente con el ratón, vamos observando fuera de la tabla, estoy pasando y me aparece este símbolo cuando paso en la intersección entre una columna y otra columna. Entonces me indica con el símbolo de más que puedo agregar una nueva columna. Por donde voy pasando me va apareciendo. Entonces exactamente en ese lugar hago clic y voy agregando. Igualmente en las filas donde yo quiero, donde voy pasando suavemente por ahí, voy agregando más filas. Por lo tanto puedo agregar de esa manera, o puedo también eliminar. Como observamos, estoy saliendo de la tabla hacia la izquierda, puedo marcar toda una columna o hacer clic en la última celda, ir arrastrando por donde yo quiero, hasta ahí por ejemplo, y luego en esta parte me aparece herramientas contextuales o dice eliminar. Si hago clic con el botón derecho, acá también diría eliminar celdas. Entonces cualquiera de los dos son totalmente válidos. Puedo venir acá y decir eliminar las celdas que he seleccionado. ¿Y qué va a pasar con el resto del contenido? Se va a desplazar hacia la izquierda. Entonces hago aceptar y vemos que todo ahora ha quedado nuevamente reacomodado y me lo ha eliminado lo que yo quería. Entonces podemos elegir así desde la izquierda con el ratón,
o celda por celda, uno a uno, ir pasando por donde yo quiero, de esa forma. Las mismas acciones que acabamos de hacer podemos encontrarlo en las herramientas contextuales. Si estoy dentro de la tabla o eligiendo todo, vengo a las herramientas de tabla, aquí en presentación, y podemos ver acá que tenemos dibujar tabla, ya sabemos para qué es, borrar algunos elementos, eliminar, ya hemos visto que podemos eliminarlo, o insertar una fila o columna arriba, por ejemplo. En este caso, si me encuentro en el 22, puedo decir 1 hacia arriba, arriba del 22 me lo ha creado una nueva fila. Y así también puedo insertar abajo, debajo del 22 voy a estar, en sí estoy en la celda del 22, voy a decir en este caso hacia abajo, y abajo del 22 me lo ha creado otro elemento. Si estoy aquí, por ejemplo, en sábado, y quiero una nueva columna a su lado para el domingo, entonces acá también tengo y digo insertar a la derecha, ya tengo acá para domingo. Vamos a ponerlo. Muy bien, entonces, como observamos, desde acá también podríamos insertarlo, o incluso si selecciono desde la parte superior o de la izquierda, ya sabemos cómo elegir toda una fila o columna. Entonces también acá está insertar arriba, abajo. Acá estaría a la izquierda o derecha. Serían las mismas opciones que estamos observando acá. Si yo voy a insertar en la parte superior de acá una nueva fila y digo acá insertar arriba, y ahora si yo quiero combinar todo esto para poner un título, acá estaría combinar celdas, estamos en presentación, combinar celdas, y ahora puedo escribir acá, vamos a escribirlo, título de la tabla. Muy bien. Y no solamente eso, si vemos está alineado al centro horizontalmente, pero no verticalmente. Entonces con esto yo puedo hacer que ahora esté alineado. Todo este grupo es para alinear el contenido según las necesidades. Igual esto puedo seleccionarlo y puedo venir acá y ahora todos están alineados tanto horizontal como verticalmente. Ya sabemos que si todos estos selecciono, acá vengo a eliminar y digo celdas y lo voy a dejar así. Similarmente esto, eliminar celdas y que se recorra automáticamente hacia la izquierda todo el contenido. Y esto lógicamente que puedo también recorrerlo hasta más o menos donde yo quiero, o sabemos también que podemos crear, acá tendríamos dibujar tabla y puedo dibujar desde este lugar también o desde cualquier otro lugar donde yo quiera, y como acá tenemos un elemento de más, entonces puedo marcarlo también y decir eliminar celdas. Entonces lo puedo dejar así y vemos cómo nuevamente hemos reorganizado nuestra tabla. Y tendríamos mucho más, cambiar el ancho, acá el alto de las tablas, y en caso de que todo esto esté unido puedo dividir también las celdas. Muy bien, lo que nos interesaría sería el siguiente, que sería la apariencia. Entonces estando acá también en presentación puedo decir seleccionar toda la tabla, vengo a la parte de diseño y puedo cambiar la apariencia desde este lugar con estas plantillas. Si hago clic, vemos como ahora me ha cambiado de uno solo todo. Hay un patrón que se va a repetir, que sería en este caso de las celdas. Vamos a ver esto de los colores y sombreado. Entonces enseguida también vamos a ver que muchos elementos tienen lo mismo. Yo puedo elegir una celda, o como por ejemplo estas dos celdas, puedo venir a sombreado y elegir mi propio sombreado, por ejemplo este amarillo. Entonces yo estoy diciendo qué color va a tener el fondo de esa parte seleccionada. Si elijo todo, vengo acá, puedo decir que toda la tabla esté este color. Y también puedo acá los estilos de borde, en este caso de alrededor, puedo cambiarlo y decir que sea anaranjado, o puedo cambiar otro color como este azul bastante grueso, y luego puedo venir a bordes y decir todos los bordes. Ahora vemos cómo me lo ha cambiado también todos los bordes de la tabla un color específico, y lógicamente como está elegido todo, puedo venir y también cambiar el color del texto propiamente y ponerlo por ejemplo blanco. Entonces es totalmente modificable las tablas, y aquí vamos a tener todas las herramientas en diseño y en presentación. Vamos a ver ahora lo que sería el manejo de imágenes.
Dentro de insertar tendríamos acá para poner imágenes o imágenes en línea. Puedo hacer clic en imágenes y directamente me trae a las imágenes que tengo dentro de mi computadora. Entonces yo puedo venir y retomar cualquiera de ellas y decir insertar. Entonces ya tuviese acá mi imagen. Con esta imagen puedo editarlo fácilmente. Por ejemplo, cuando ya está seleccionado, tiene unos puntos de control a todos los lados y en la parte superior tiene este pequeño elemento en forma de flecha circular que me va a permitir girar de esa manera. Voy a hacerlo un poco más pequeño para mostrar mejor y podría girarlo de esa forma. También puedo arrastrarlo, en este caso con estos puntos de control hacerlo más pequeño o más grande, y con estos de los lados también, pero pierde acá su proporcionalidad de ancho y alto. De abajo similarmente. Para poder manipular las imágenes libremente tendríamos esto, ya sea que lo pongamos acá delante del texto o detrás del texto, cualquiera de los dos. Si tendríamos un texto, se iría detrás del texto, o acá delante del texto lo taparía el texto que tuviésemos ahí. Si pongo delante del texto ya me va a dar la oportunidad de mover libremente a todos los lados, caso contrario no me va a dejar mover cuando estaba por defecto. Ni bien inserto una imagen, automáticamente se activan las herramientas contextuales exclusivamente de imagen. Vamos a ver también que puedo insertar imágenes y no solamente estas imágenes de la computadora. Si vengo acá a insertar, también tendría imágenes en línea. Puedo hacer clic en el mismo y acá buscar, por ejemplo, o ver por categorías también quedaría lo mismo. Entonces, si vengo acá, por ejemplo, esta manzana, vemos la categoría completa de puras manzanas al respecto. Entonces, para insertarlo, tranquilamente puedo elegir una de ellas. Por ejemplo, esta que tiene fondo, elijo y voy a decir insertar en la parte inferior derecha. Y ahora va a cargar y lo está desde la web automáticamente poniendo acá. Entonces ya tendría e incluso lo que sería el autor acá. Si no necesito el autor, tranquilamente podría eliminarlo eligiendo todo este recuadro de texto y aprieto la tecla suprimir y me quedaría con esta imagen. Si quiero trabajar sobre una imagen con diferentes características, por ejemplo esta, automáticamente se va a activar las herramientas de imagen, digo formato, y dentro de formato tendríamos acá muchas cosas. Por ejemplo, quitar fondo. En este caso vamos a hacer la prueba con esto de quitar fondo. Hasta ahí. Vemos que tiene un fondo color gris. Entonces vengo a quitar fondo, hago clic y me da la oportunidad de quitar todos los elementos que estarían como fondo, considerado como fondo. Entonces marco aquí las áreas que quiero mantener. Por ejemplo, acá la manzana se ha puesto al centro, un color, este color magenta. Entonces hago una línea y estoy pintando por donde quiero que me lo mantenga. Y las áreas que quiero quitar voy a ir marcando de esta forma. Pero como todo es un color uniforme, más o menos me está automáticamente el sistema detectando cuál es un fondo. En la parte de abajo todavía tengo marcado, entonces voy a decir que quiero mantener esas áreas con esto y algunas líneas. Puedo acercarme también mucho más hasta ahí aproximadamente para que no se vea cortada la manzana. Voy a marcarlo así, haciendo una raya. Acá también puedo dejarlo la sombra, un poco de sombra, como estamos observando de esa manera. Entonces parte de la sombra y parte de la manzana estamos recuperando. Y todo lo demás con esto lo podemos quitar haciendo la misma acción que estamos haciendo ahora. En este caso lo voy a quitar toda esta sombra de esa forma y solo voy a querer nada más que me mantenga la manzana. Acá también voy a hacer suavemente. Esto toma bastante tiempo, al igual que se hace en Photoshop. Generalmente toma mucho tiempo para poder hacer estas acciones. Y luego alguna área más para recuperarlo. Lo voy a mantener así. Muy bien, por cuestión de tiempo lo voy a dejar. Una vez que quiero mantener los cambios, hago clic en esta opción. Y ahora vamos a ver que tendríamos acá nuestra manzana sin su fondo gris. Claro que nos ha quedado un pequeño elemento y nuevamente podríamos venir a las herramientas de imagen, quitar fondo y marcar el área que quiero quitarlo.
de esa manera, de esa forma también, y ahora digo mantener cambio. Muy bien, otra de las cosas que podemos hacer, vamos a trabajar con esta imagen, esta lo vamos a eliminar, y sería que puedo hacer algunas correcciones acá de color, puedo ponerlo muy claras en esta parte, como observamos, o ir oscureciendo, quitando en este caso el brillo y aumentando también el contraste. Va a depender de lo que nosotros queramos hacer, pero acá tendremos muchas alternativas de corrección. Algo muy similar sería la de color. Acá los colores mucho más saturados, como observamos, o incluso poner otro color totalmente diferente al original. Y más abajo tendríamos efectos artísticos. Como vemos, podemos también acá, más o menos es muy similar también a Photoshop, el cual tendríamos acá, por ejemplo, hago clic en cristal y me da un efecto de cristal. Ya tendríamos efectos preestablecidos. Voy a hacer control Z o esta acción, y si mi imagen es muy pesada, muy grande, puedo acá comprimirlo para que no pese tanto. También podría hacerlo acá y cambiar imagen una por otra, reemplazar esta imagen y ponerlo otra, o también restablecer la imagen y también el tamaño. Generalmente cuando insertamos una imagen, por más grande que sea, se adapta dentro del espacio donde podemos poner nuestro texto, nuestro contenido, y no se sale de los márgenes. Pero si vengo y quiero ver el verdadero tamaño de la imagen, hago aquí en restablecer imagen y tamaño, y veríamos que este es el tamaño mucho más grande, se ha sobresalido acá y en este otro lugar más fuera del área de trabajo. Entonces podemos restablecer acá, o también restablecer totalmente imagen si le hemos dado algún efecto, alguna modificación, y lo dejamos como recién hubiésemos importado. Hay muchos más efectos, pero en este caso de una especie de marcos en este lugar. Entonces, si observamos, estamos poniendo ahí unos marcos muy variados. Podemos elegir cualquiera de estos. O también puedo manipular el borde alrededor de la imagen y decir, por ejemplo, que quiero un verde que sea un grosor mucho más amplio, y algunos efectos de imagen como una sombra, por ejemplo acá vemos, o un reflejo en la parte inferior, vamos a ver acá de esa manera, y tendríamos muchos más efectos de iluminación alrededor de la imagen, bordes suaves que se vayan desvaneciendo, o girar así, ponerlo en bisel para dar efecto 3D o giro 3D respectivamente. Entonces tenemos también acá efectos de la imagen, y tendríamos diseño de imagen para que me lo pongan dentro de uno de estos diseños. Entonces, por ejemplo, esto, si hago clic, me lo está poniendo dentro de un diseño. Cuando veamos Smart Art, vamos a ver que vamos a manejar esto y podríamos ponerlo de fondo también unas imágenes dentro de nuestro Smart Art. Entonces voy a hacer control Z para mantenerlo como estaba, y existe algunas cosas más de acá de posición, más adelante vamos a ver. Y esto de ajustes que dijimos que es muy importante, ya sea delante o detrás del texto, para que me permita manipular. Si en caso quiero un tamaño bien concreto, puedo poner los valores aquí en la parte derecha, ya sea de alto o de ancho de la imagen. Y si quiero recortar exclusivamente una área, en lugar de redimensionarlo así como estamos haciendo, podemos recortarlo. Hacemos clic en recortar, y luego con estos manejadores voy seleccionando exclusivamente lo que quiero recortar, y luego hago clic afuera de la imagen. Ya tendría aquí, como observamos, exclusivamente un área que es recortado. Estas herramientas, todas estas, lo vamos a tener acá en formato, todas estas, y más adelante vamos a ver cómo funciona precisamente. Vamos a ver las formas. Viniendo a insertar, ya hemos visto lo que sería páginas, tablas, imágenes, y ahora vamos a ver formas. Acá tendríamos una gran cantidad de formas. Acá están las más usadas, como su nombre lo indica, y es tan fácil como elegir una de ellas. Hago clic, y ahora viniendo acá automáticamente, que me ha enviado a este lugar, arrastro, hago un clic sostenido y arrastro,
y vemos cómo me está generando la imagen. Para mantener la proporcionalidad de ancho y alto que viene por defecto, aprieto la tecla Shift o mayúsculas temporales y restringo su proporcionalidad. Entonces lo suelto. Yo ya puedo editar diferentes valores de los mismos. Si no me deja mover, ya sabemos que tenemos que venir aquí y decir delante del texto. Y recién me va a permitir movilizar este elemento. Y no solamente tenemos un solo tipo, tendríamos muchísimos. Si vengo a insertar formas, tendremos una gran cantidad según las necesidades. Cada uno de estos elementos es posible que vayamos a insertar un texto dentro. Entonces, cuando yo inserto cualquier otro elemento, por ejemplo este de acá, arrastro, y dijimos que si no queremos de esa manera que se distorsione, aprieto Shift y ahora hago clic con el botón derecho y digo agregar texto. Entonces digo acá hola a todos, y en cualquiera de las figuras puedo hacer lo mismo, agregar texto y digo hola. Como vemos, son fácilmente editables. Aparte de ello, tenemos también la oportunidad, esto vamos a mover ahí, tendremos la oportunidad de personalizar nuestras propias figuras. Vengo a la parte de formas o figuras y ahora voy a elegir, acá tendríamos muchos, aparte de las líneas, tengo estos elementos. Entonces, puedo crear unas curvas, puedo crear acá una forma libre, hago clic y ahora observamos cómo estoy generando una forma libre. Entonces lo suelto, he generado esa forma libre. Nuevamente puedo venir a insertar forma libre y puedo recorrer otra vez y hasta completar el círculo, y una vez que he completado el círculo lo suelto y observamos cómo también me ha puesto el relleno. Similarmente sería este de forma, y acá tendríamos esto de forma libre. Hago clic y ahora también puedo generar mis figuras, y una vez que concluye donde he comenzado, nuevamente se cierra. Entonces estas dos herramientas son bastante versátiles para el mismo. Podría generar con flechas a ambos lados, hago clic, entonces observamos cómo estamos generando con flechas de esa manera. Muy bien, cada uno de los elementos tiene una especie de figura de control acá. Esta pequeña figura, este círculo, son elementos de control. Al igual que esto de acá, puedo redimensionar y cambiar. Muchas figuras van a tener y otras no. Por ejemplo, si elijo aquí, lo que tengo serían estos puntos simplemente para cambiar el ancho y el alto o rotarlos. Pero algunos elementos mucho más complejos, dependiendo de lo que vayamos a poner, van a tener más controles. Entonces puedo elegir cualquiera de esto y posteriormente ir modificando a medida que voy recorriendo. Entonces puedo ponerlo, si vamos a elegir acá, como una flecha, una figura, o como esta cara, hasta ahí. Vemos que acá hay un punto amarillo. Entonces este punto amarillo me está permitiendo modificar algo específico. Pero para todo lo demás no hay puntos amarillos, simplemente estos puntos blancos que ya sabemos que es para el tamaño, al igual que estos de acá. Y dijimos que si no queremos hacerlo así, que se distorsione, apretamos Shift al momento de cambiar el tamaño. Y lo que podemos hacer con cualquiera de estos también, al igual que esto, es en sus herramientas contextuales cambiar muchas cosas. Por ejemplo, puedo cambiar unos estilos preelaborados. Hago clic en uno de estos y vemos cómo me lo ha cambiado todo. Similarmente puedo hacer aquí, vengo a las herramientas contextuales y puedo elegir uno de estos estilos y vemos cómo me lo ha cambiado. Y un patrón que se va a repetir con muchos de los elementos personales como el que estamos manejando ahora serían estos de relleno, contorno y efectos. Y del texto, relleno, contorno, efectos. Entonces muchos de los elementos como el Smart Art, o incluso cuando vayamos a poner una imagen o algún elemento, siempre van a tener relleno, contorno, efectos de la figura y relleno, contorno, efectos de los textos. Por ejemplo, acá de la figura, si me acerco mucho más, entonces tendría aquí, esto lo vamos a recorrer un poco, hasta ahí. Entonces el relleno sería el color que está de fondo. Puedo cambiar el relleno
a un azul, y puedo todavía cambiar a un degradado o utilizar una imagen de fondo o muchos más colores específicamente. Por ejemplo, si sé manejar el RGB, puedo manejar acá con 255 valores cada uno. Entonces va a ser muy fácil. O también puedo venir y directamente elegir colores acá que utilizo, o muchos más colores de relleno. En este lugar estándar puedo decir aceptar. Aparte de ello, puedo manejar el contorno, que sería un color concreto, como por ejemplo este verde, y aparte puedo cambiar el grosor hasta ahí, y puedo hacer muchas más modificaciones, como unas rayas interlineadas y que no sea todo uniforme. Entonces puedo cambiar acá y también puedo elegir muchos más colores. Aparte de ello, los efectos que anteriormente hemos visto de sombras, reflejos, iluminados alrededor de la imagen o de la figura, y también bisel y rotación. Entonces tenemos muchos efectos. Y acá tenemos un texto internamente, entonces también puedo cambiarlo. Voy a escribir hola y lo voy a hacer más grande para que se vea cómo afecta el mismo. Entonces, hasta donde me lo permita, voy a hacerlo ahí. Ahora veamos muy bien. Entonces, al igual que tenemos relleno, contorno y efectos de la figura, tenemos relleno, contorno y efectos del texto interno. Aunque haya elegido la figura, también va a afectar esto. Entonces, si elijo relleno, veamos que voy a elegir un relleno del texto. Entonces elijo y ahora está un verde del texto. Y ahora puedo elegir aparte un contorno del texto, haciendo acá color azul, y puedo cambiar un poquito más el grosor para que se note. Hasta ahí aproximadamente ahora se nota. Y también los efectos se pueden aplicar exclusivamente al texto, por ejemplo un reflejo en la parte inferior del texto. Entonces vemos que ambas cosas se pueden cambiar, cada uno con sus respectivas opciones. Y acá también puedo cambiar la dirección del texto, si va a estar de esa manera o girando 90 grados, o otra vez acá girar en ese sentido o mucho más. Y en esta última versión viene con texto alternativo. Si hago clic, podemos poner un texto alternativo en caso si esto vamos a exportar en otra fuente o un sistema automatizado de lectura con inteligencia artificial va a empezar a leer esto. Para las personas que tienen limitaciones visuales especialmente, va a haber un texto que va a describir acá esto que está. Puedo ponerlo rectángulo con la palabra hola. Entonces ya tiene un texto alternativo. Esto generalmente se ha utilizado desde siempre en las imágenes en los sitios web. Luego vamos a ver también más adelante todas estas opciones. Hemos dicho que está disponible acá en la parte de formato. Vamos a ver el manejo de iconos. Si vengo a insertar, al lado de formas estaría acá, después iconos. Esta es una novedad en esta versión. Si hago clic, vamos a tener la oportunidad de tener una serie de iconos, una gran cantidad de iconos, como observamos acá, de todas las categorías posibles. Y cualquiera de estos, simplemente elijo uno de ellos, por ejemplo este lápiz y este borrador. Puedo elegir haciendo un clic varios de ellos. Simplemente voy eligiendo y tiqueando aquellos que quiero, por ejemplo la regla, la tijera, lápiz y acá este planetario, y ahora hago clic en insertar. Entonces todos esos elementos me han insertado acá. Vamos a ver que cambiando en uno de ellos, simplemente vamos a ver que cambiando sus características son muy similares. En cualquiera de los elementos o iconos que vayamos a modificar son similares. En primer momento tendríamos que cambiar ese gráfico por otro. Por ejemplo, desde origen, en lugar de lápiz, puedo venir acá y puedo decir cambiar, en este caso de iconos, hago clic. En lugar del lápiz voy a poner acá uno que está enseñando en un pizarrón, y ahora ha cambiado por ese otro. Similarmente, si yo tuviese descargado en mi computadora, podría hacerlo desde ahí. Luego, en este caso de origen en línea, es donde tendríamos todas las categorías que hemos visto anteriormente en la inserción de imágenes online, y podría reemplazar por una de estas. Hago clic
y ahora elijo uno de estas aves, por ejemplo, digo insertar, y ahora me ha reemplazado ese icono por esta imagen. Voy a hacer control Z para retornar. Muy bien, para modificar estos elementos en sus herramientas contextuales vengo acá, voy a elegir otra vez, en sus herramientas contextuales vengo y sabemos que si no podemos mover tenemos que hacer clic y acá delante del texto, y ahora puedo mover libremente y cambiar las dimensiones y todo ello. Estas herramientas contextuales también tendríamos para convertir en unas formas. Acabamos de ver las formas, entonces si hago clic me pregunta si precisamente deseo convertirlo en forma, pero va a perder las características y propiedades del mismo. Lo voy a decir que no. Anteriormente hemos visto cómo insertar estas formas. Luego tendríamos acá para manejar unos estilos preelaborados que tenemos como estos, muy similares a los anteriores, o también cambiar el relleno, acá color azul, el contorno color acá morado y mucho más grueso, y algunos efectos adicionales como ya conocemos anteriormente, hemos visto cada uno de estos. Entonces podría elegir de esa forma con su reflejo respectivo en la parte inferior, y luego también poner su texto alternativo que ya vimos cómo funciona, y todas estas opciones que enseguida vamos a ver acá cuando vayamos a trabajar. Hemos dicho anteriormente en formato, todo esto vamos a ver, ya se encuentran también acá en cada uno de los elementos. Para no repetir una y otra vez, vamos a verlo en formato. Y también tendríamos la opción de recortar. Yo podría recortarlo si está extremadamente grande y hasta cierto punto, hasta ahí por ejemplo, y ahora solamente me queda con el elemento. No, también podría cortarlo así tipo máscara y luego recuperarlo. Lo voy a dejar hasta ahí y hago clic afuera y estaría confirmado lo que sería mi icono. Vamos a ver ahora los modelos 3D. En insertar tendría aquí modelos 3D. Si hago clic en esa pequeña opción, tendría para insertarlo desde un archivo o desde el origen en línea. Hago clic y vamos a tener la oportunidad de ver muchos elementos como estos que ya están 3D. Por ejemplo, si hago clic en estos emoticones o en esta letra, por ejemplo, o estas figuras, vamos a hacer clic en este emoticón, hago un clic y ahora me va a ver una serie de ellos. Cualquiera de estos podría elegir, por ejemplo esto de acá, esta estrella, digo insertar y ahora me va a dar la oportunidad de trabajar sobre el mismo. Está insertando este elemento 3D o importándolo prácticamente desde su base de datos online de la Microsoft. Sabemos que si no puedo moverlo, tengo que activarlo delante del texto, y estando acá puedo hacer clic y puedo movilizar libremente. Acá tengo al centro lo que sería para dar una vista en perspectiva 3D. Esto es un elemento realmente 3D, no es algo que aparenta ser 3D. Si viniese e insertase acá, tengo para poner unos efectos como estos, pero voy a decir simplemente la H, por ejemplo, y voy a cambiar el tamaño sumamente más grande, y ahora puedo dar acá unos efectos, o vamos a venir acá, unos estilos como estos. En apariencia parecerían que serían elementos 3D porque tiene acá una especie de brillo, tiene una sombra y todo lo demás. Estos aparentan ser 3D, pero no lo son. Sin embargo, esto sí es 100% 3D y por lo tanto puedo verlo en perspectiva a todos los lados, así, y moverlo libremente. Podría configurar en sus herramientas contextuales, por ejemplo acá, puedo reemplazarlo por otros elementos desde un archivo que tenga guardado o desde el origen. Ya sabemos cómo funciona esto, yendo a la parte online, reemplazar por otra estrella. O restablecer, si he hecho alguna modificación, puedo restablecer y ahora me deja como el original. Podría ver desde diferentes puntos. Acá por ejemplo lo estoy viendo desde la izquierda, desde la parte superior, desde la parte frontal o atrás, desde la parte derecha, desde la parte inferior. Tenemos todas las vistas posibles, o arbitrariamente nosotros ya vemos que con esta pequeña opción del centro puedo modificarlo. También ya sabemos cómo poner texto alternativo, para qué sirve,
y todas estas opciones que también vamos a ver más adelante. Acá tendríamos panorámica y zoom. Haciendo clic puedo cambiar acá, haciendo hacia arriba, puedo cambiar el tamaño, o haciendo la panorámica puedo dejarlo ahí. Hago clic y ya estaría, pero tenemos que tener cuidado con el recuadro. Acá que tendríamos, otra vez hago clic en esto y tenemos que tener mucho cuidado que no se salga de su lugar. Muy bien, podríamos cambiar también los valores de este lugar. Estos elementos 3D no solamente están los preestablecidos que descargamos de internet. Si nosotros utilizamos Paint 3D, podríamos crear nuestros propios elementos en base acá a muchos de estos que ya tendríamos también. Puedo generar elementos 3D y luego reutilizarlos. Por ejemplo, si hago este cubo, ahora es un cubo netamente 3D. De esa forma. Y en este momento si vengo a menú y voy a guardar, y ahora voy a decir que quiero que me lo guarde como modelo 3D, voy a venir en escritorio y voy a decir modelo, voy a guardarlo, y ahora cuando vengo a la parte de aquí, vengo a insertar modelo 3D, lo puedo decir desde archivo, y voy a venir a la parte de exactamente donde me lo ha guardado. Acá puede estar primero, o voy a venir a escritorio y aquí estaría modelo, voy a decir insertar, ya tenemos nuestro modelo 3D. Si lo que puedo hacer acá totalmente, puedo importarlo y utilizarlo en Microsoft Word 2019. Entonces acá podríamos hacer muchísimas cosas. Tenemos un curso completo de esto en nuestro canal de YouTube. Vamos a ver ahora el manejo de Smart Art. Tendríamos acá en insertar, debajo de modelos 3D, Smart Art. Si hago clic hay una serie de ellos. Acá puedo ver todos los que tenemos, o aquí por categorías, para manejo de listas, manejo de procesos, ciclos, jerarquías, relación, matriz, pirámide y los que contienen imágenes dentro de su estructura. Entonces yo puedo elegir cualquiera de estos. Vamos a utilizar los más comunes, como por ejemplo en jerarquía, y vemos que hay un grupo acá determinado de ellos, porque esto es el grupo jerarquía. Yo puedo elegir uno de estos y luego, si me arrepiento, puedo reemplazar por cualquiera de estos otros, pero dentro de su categoría. Por ejemplo, aquí para hacer organigramas puedo reemplazar por cualquiera de estos otros, pero no puedo reemplazar por uno de estos porque me va a dar unos resultados inesperados. Pero si al principio elijo, como por ejemplo este ciclo básico, posteriormente puedo reemplazar por cualquiera de estos otros dentro de su categoría. Entonces tenemos que tener en cuenta antes de crearlo. Voy a utilizar esto de organigrama. Entonces acá me da una vista previa y una descripción. Voy a elegir cualquiera, el primero, y voy a decir aceptar. Entonces ya tengo acá más o menos ya preelaborado algo. Y acá tenemos una pequeña opción. Esta flecha hacia la izquierda me dice que puedo poner su contenido de manera literal. Todo esto lo puedo borrar para empezar desde cero. Entonces escribo de la siguiente manera. Puedo poner gerente general y luego puedo poner, veamos muy bien, haciendo un enter, escribo al siguiente y puedo poner acá secretario general. Y si yo quiero secretario general, puedo hacer tabulación. Esta es la tecla de tabulación, hemos dicho, arriba de mayúsculas. Entonces hago una tabulación y ahora se ha venido secretario debajo de gerente general. Y lo mismo puedo hacer así de manera jerárquica. Hago una tabulación y vemos que está al mismo nivel los dos elementos. Puedo poner ahí recursos humanos. Debajo de recursos humanos o secretario general puedo hacer un enter. Estoy acá donde dice secretario general al final, hago un enter y ahora estuviese a otro elemento pero al nivel. Si quiero que sea dependiente, entonces hago tabulación y ahora tengo un elemento dependiente y puedo poner acá marketing, hago otro enter y pongo comercialización, pongo otro personal de planta, hago otro enter
Y dentro de personal de planta puedo decir acá que sean promotores, acá vendedores, puedo decir y así sucesivamente. Voy a poner acá trabajador. Muy bien, lo que nos interesa es la estructura, acá como estamos observando. Podemos hacer lo que hemos hecho esto con muchos más elementos aquí en la parte inferior. Entonces así sucesivamente puedo ir agregando más y más elementos. Por lo tanto, cuando vengo y elijo este elemento, sus herramientas contextuales tendríamos de diseño y de formato. Si vemos de formato es muy parecido a los anteriores que hemos observado, pero esto es de toda la caja, de la caja completa. Si pongo relleno, va a ser relleno de la caja completa y así sucesivamente. Al igual que los estilos, va a afectar a todo lo que está dentro de la caja. Por lo tanto, tenemos que esto ya sabemos, el relleno contorno efectos de toda la caja y de los textos, relleno contorno efectos. También hemos visto detalladamente en el video anterior. Y en este caso, para un elemento muy concreto, como por ejemplo gerente general, elijo ese recuadro y tendría las mismas características acá, relleno contorno efectos de la caja y lo mismo del texto, o elementos preelaborados exclusivamente para el elemento elegido. En este caso vamos a elegir toda la caja, no queremos solamente un elemento, sino toda la caja. Y si no me deja mover, ya sabemos que viniendo acá, digo delante del texto, ahora puedo movilizar libremente. Estando acá, dentro de la caja, esto ya conocemos, venimos a la parte de diseño y puedo seguir agregando más elementos aquí. Entonces puedo agregar formas también, detrás o delante. Acá, si vengo, por ejemplo, estando acá en trabajador, digo agregar, acá, delante, entonces vemos cómo está delante, hago control Z, o puedo decir detrás, entonces estaría detrás. Pero todo lo que estamos haciendo aquí ya lo hemos visto que podemos hacerlo en la parte izquierda, que es mucho mejor y más personalizado. También algún elemento puedo promoverlo, por ejemplo recursos humanos, puedo acá promover, entonces está casi al nivel de gerente general. Voy a hacer control Z o disminuir su nivel, ir mucho más abajo. Entonces observamos cómo está mucho más abajo y ahora depende del secretario general, ya no está al nivel de secretario general. Voy a hacer control Z y así sucesivamente puedo subir y bajar también determinados elementos que tengamos acá, o hacerlo, hemos dicho que podemos dentro de su categoría cambiar por otros. Entonces acá vemos que toda esta es la categoría de lista. Entonces en este caso de jerarquía puedo elegir cualquiera de estos otros y utilizarlos, como vemos, y no se deforman, me mantienen esa misma estructura. Muy bien, me voy a quedar con el principal. Luego puedo variar de colores porque hay un solo color que está predominando, que es el azul. Vengo aquí y ahora puedo cambiar por otros colores. Acá tengo una gran cantidad de ellos que están terminando de cargar. Voy a hacer clic en uno de ellos y ahora observamos que tendríamos acá. Entonces hemos cambiado diferentes colores. Nos vamos a quedar con uno de estos y acá tendría una variedad, y este es el estilo que decíamos que aparentemente parecen 3D y le tratan de dar la apariencia 3D estos estilos, pero no lo son. Ya sabemos cómo insertar elementos 3D. Acá dice 3D, pero simplemente tratan de aparentarlo. Hago clic, ahora si me acerco mucho más, vemos que parecen realmente como si fuese 3D. Muy bien, entonces si he hecho muchos cambios, también puedo restablecerlo acá desde el principio. Lo que acabamos de hacer, lo mismo podemos hacerlo con cualquiera de estos. Insertar, Smart Art, y tenemos una gran variedad como ciclos. Por ejemplo, acá hago aceptar y voy colocando en esta parte de la izquierda, acá 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces podemos agregar muchos más o eliminar, y estos mismos elementos podemos tener una gran variedad de colores y dar efectos. Entonces así sucesivamente vamos a poder insertar según nuestras necesidades Smart Art. Vamos a ver ahora lo que serían los gráficos y cómo insertarlos.
Prácticamente viniendo a insertar ya tendría dispuesto aquí gráficos, hago clic sobre el mismo, me aparece una ventana como esta. Puedo utilizar todas estas que utilizamos en Excel, puedo elegir una, por ejemplo esta, y puedo tener la vista previa también y digo aceptar. Me va a aparecer una pestaña acá, una ventana pequeña propia de Excel. Entonces lo que yo vaya a modificar aquí se va a reflejar también en la parte gráfica. Por ejemplo, acá tendríamos ya los datos propios con los que viene a manera de ejemplo. Yo puedo poner los propios acá: enero, febrero, marzo, abril, mayo, e incluso podría continuar así hasta ahí extendiendo: junio, julio y agosto. Solamente hasta agosto vamos a hacerlo, y acá voy a tratar de poner equivalente al 100% en un total. Entonces puedo poner acá 15%, 15%, un 20%, ahí tendríamos ya unos 50. Luego voy a poner 10, 5, 5, nos quedaría para poner aproximadamente unos 30. Vamos a poner 20 y 10. Y ya tendríamos el 100%. Entonces, cuando vengo a observar acá, ya tendría prácticamente mi gráfico. Y respecto a los datos, puedo seguir ampliando. Como observamos, si está así, puedo seguir extendiendo más hacia la derecha, aunque lo ideal es traerlo desde Excel. Pero acá podemos hacer todas las modificaciones, ya sea que lo traigamos o no de Excel. Vamos a tener todas estas alternativas. Entonces voy a hacerlo de esa forma para ver pantalla completa, e incluso antes de ver las herramientas contextuales exclusivamente del gráfico, vemos que tenemos en la parte de abajo acá enero, febrero y todo eso. Tendríamos aquí los colores, el título y mucho más. Entonces cada uno son totalmente modificables. Por ejemplo, acá en el título, si le hago doble clic sobre el texto, puedo poner mi propio título. Y acá diría semestral, vamos a poner ingresos semestrales. Muy bien, entonces como vemos podemos poner mensuales, no importa eso. Lo que nos interesa es que podemos cambiar el título de acá, y luego haciendo clic al contorno de este gráfico puedo variar absolutamente todo como si estuviese en Excel. Esto ya sabemos que es para que nos permita modificarlo, o sea, moverlo a cualquier lado. De lo contrario vamos a estar muy restringidos. Acá es donde nos interesa. Si hago clic, entonces puedo ver el título acá o esconderlo. E incluso puedo decidir encima del gráfico, superpuesto sobre el gráfico y muchas más opciones. Entonces, encima del gráfico lo puedo dejar. También las etiquetas ahora están sobre los mismos acá partes de la torta, ahí estarían los valores propiamente. Entonces si lo quito, allá no puedo ver los valores. Similarmente la leyenda acá de la parte inferior, yo elijo, y no solamente eso, puedo decidir en qué parte va a estar: a la derecha, arriba, a la izquierda, en la parte inferior y muchas más opciones. Entonces puedo dejarla a la izquierda. Entonces acá tendría parte de la modificación y la estructura de los elementos, y aquí parte de la apariencia. Entonces tengo unos preelaborados y puedo elegir muchos de estos. Entonces si hago clic, confirmo y me quedo con esos. Si nos damos cuenta, todo lo que acabamos de hacer aquí, e incluso aquí mismo, y también aquí, o la modificación acá con los filtros, la modificación de los datos propiamente, podríamos utilizarlo acá, ver exclusivamente un grupo de datos, no todos, y puedo elegir, por ejemplo, exclusivamente enero, solo febrero, solo marzo, y así sucesivamente puedo elegir, o destiquear. Entonces si yo no quiero enero, destiqueo enero. Ahora prácticamente enero no va a estar disponible como tal para la impresión y ello. Entonces lo voy a hacerlo así. Cuando hago clic en las herramientas contextuales, vemos que tenemos aquí, podemos cambiar los colores dentro de su gama, o elegir estos mismos estilos que hemos visto que estarían también muy similarmente acá.
Entonces es casi lo mismo lo que tenemos aquí a comparación de lo que tenemos aquí. Entonces lo voy a dejar, esto que es bastante llamativo, lo podría dejarlo así, u este otro que se ve un poco con efecto 3D. Muy bien, luego tendría también para modificar aquí los datos, hago clic, puedo modificar los datos o editarlos directamente en Excel. Entonces si digo modificar datos, me va a aparecer nuevamente los elementos acá que había colocado con anterioridad, y puedo seguir ampliando, agregando columnas y mucho más. Luego en la parte de formato, ya estamos familiarizados con esto, podría poner relleno, contorno, efectos de toda la caja que contiene el gráfico y relleno, contorno, efectos de todos los textos que contiene el gráfico. Entonces ya va a depender de nosotros, podríamos cambiarlo así, ir modificando todo el gráfico. Por lo tanto es muy fácil, aquí la cuestión sería saber modificar estos datos o idealmente saber un poco de Excel por lo menos, para que cuando nosotros vengamos a modificar los datos podamos hacerlo aquí directamente desde Excel o a través de lo que ya nos da, porque si vengo acá a Excel 2019, vemos que tenemos los datos. Yo puedo seguir trabajando con ellos hasta diciembre, por ejemplo, aquí automatizando todos los elementos. Entonces, y los cambios que se produzcan aquí, cuando yo salga y lo digo guardar, propiamente se van a modificar. En este caso no lo hemos puesto a guardar, no lo hemos rellenado los datos. Muy bien. No olvidemos que también cada uno de estos elementos, si hago doble clic, en primera instancia, si hago un clic acá en el gráfico, se me elige todo. Hago otro clic sobre esta torta, por ejemplo, se me elige toda la torta, y vuelvo a hacer otro clic sobre cualquiera de estos, hago clic, ahora exclusivamente ese elemento puedo editarlo y darle un formato. Por ejemplo, si quiero un relleno color negro, vemos que exclusivamente el elemento elegido puede tener múltiples formatos, entonces son totalmente personalizables cada uno de los elementos. Si yo quiero exclusivamente acá manejar, cuando hago un clic en uno de los textos, en uno de estos, vemos que todos me han seleccionado, entonces simultáneamente puedo darle formato. Pero si vuelvo a hacer otra vez un solo clic sobre uno solo, ahora tengo la posibilidad de modificar exclusivamente ese elemento y no todos a la vez. Entonces ya sabemos cómo ingresar. Voy a hacer control Z, hago un clic en el gráfico, ingreso al gráfico, hago un clic sobre uno de los elementos y se elige todo ese grupo de elementos, vuelvo a hacer un clic sobre uno concretamente y ahora trabajo exclusivamente con ese elemento. Y lo que he hecho con el texto, hemos visto que también se hace con la torta. Hago un clic, se selecciona toda la torta, hago otro clic exclusivamente donde el elemento que quiero modificarlo y vemos cómo lo estamos sacando y podemos editar el color, absolutamente todo el formato que hemos visto, el relleno, el contorno y darle efectos. Vamos a ver ahora la captura de pantalla. Si vengo a la parte de insertar, debajo de gráfico tendríamos acá captura de pantalla. En este momento no tengo ninguna, voy a decir recorte de pantalla, todo se minimiza y ahora lo que yo voy a hacer con rectángulo, por ejemplo esto, en cualquier parte de mi escritorio, aunque esté abierto otros programas, entonces todo lo que le he puesto en recuadro inmediatamente me ha puesto acá ese recorte. Y la próxima vez cuando venga a insertar, venga a captura, vamos a tener los anteriormente utilizados. Está tardando en este momento en cargar, pero ya vamos a tener dispuestos todos ellos. Entonces haciendo clic yo puedo editarlo como anteriormente hemos visto, como una imagen normal, o sea, darle todas las características de imagen y la modificación de los colores, correcciones, absolutamente todo. Esto es muy útil cuando yo tengo algún elemento, alguna imagen, algo, por ejemplo, que no me deje copiar propiamente de lo que sería internet. Si vengo, por ejemplo, voy a abrir un explorador. Si vengo en este lugar y busco, por ejemplo, México, y ahora si tengo alguna imagen en particular, por ejemplo esta, o puede ser esta, entonces incluso esto que yo quiero de acá no me está dejando copiar por derecho de autor o muchas otras cosas más,
pero yo puedo utilizar acá tranquilamente, viniendo a insertar, capturas, y digo acá recorte de pantalla, y ahora voy a marcar lo que necesito y lo suelto. Directamente me aparece acá la imagen y yo ya puedo trabajar con ellas con todas las características que ya sabemos.